Elizabeth Taylor no fue simplemente una estrella de cine, fue un fenómeno cultural, un ícono que definió una era. Con sus legendarios ojos violetas, su belleza incomparable y un talento actoral que le valió 2 premios Oscar, Taylor se convirtió en sinónimo de glamour hollywoodense. Pero detrás de los flashes, los diamantes legendarios, los 8 matrimonios y los titulares constantes, existía otra Elizabeth, una madre devota de 4 hijos. ¿Cómo fue crecer siendo hijo de una de las mujeres más fotografiadas y admiradas del mundo? ¿Qué significa llevar el apellido Taylor cuando tu madre es considerada la última gran estrella del sistema de estudios de Hollywood? Hoy descubriremos las vidas de Michael Wilding Jr., Christopher Wilding, Liza Todd y Maria Burton Carson, 4 personas que forjaron sus propias identidades bajo la sombra de una leyenda viviente. Cada uno de ellos tomó un camino diferente. Algunos abrazaron las artes, otros buscaron refugio en la privacidad. Algunos continuaron el legado filantrópico de su madre, mientras que otros simplemente buscaron ser personas normales en circunstancias extraordinarias. Sus historias son testimonios de resiliencia, creatividad y la búsqueda constante de identidad propia. Michael Wilding Jr. nació el 6 de enero de 1953 en Santa Mónica, California, en el apogeo de la era dorada de Hollywood. Su llegada al mundo fue un evento mediático, como todo lo que rodeaba a Elizabeth Taylor. Su padre, Michael Wilding Sr., era un distinguido actor británico, 20 años mayor que Elizabeth, conocido por su elegancia y refinamiento. El matrimonio entre Elizabeth y Michael Sr., 1952-1957, representó un oasis de relativa calma en la vida turbulenta de la estrella. Después del tumultuoso final de su primer matrimonio con Conrad Hilton Jr., Elizabeth buscaba estabilidad, y Wilding, con su carácter tranquilo y modales británicos, parecía ofrecer exactamente eso. Durante estos 5 años, la familia vivió momentos de normalidad poco comunes en la vida de Taylor, aunque siempre bajo el constante escrutinio público. Michael Jr. creció en un ambiente único, sets de filmación glamurosos, mansiones lujosas y una constante presencia de fotógrafos y reporteros. Sin embargo, su madre hacía esfuerzos deliberados por darle a él y a sus hermanos una niñez lo más normal posible, alejándolos frecuentemente de los reflectores y llevándolos a vivir temporadas en Europa, lejos del circo mediático de Hollywood. Como era de esperarse para el hijo de 2 actores famosos, Michael Jr. incursionó brevemente en la actuación durante la década de 1980. Era casi inevitable. Hollywood corría por sus venas y la industria ciertamente conocía su apellido. Obtuvo papeles en producciones televisivas de la época, incluyendo apariciones en Dallas, una de las series más populares del momento, donde interpretó a Alex Barton, y en Guiding Light, una de las telenovelas diurnas más longevas de la televisión estadounidense, donde dio vida a Jackson Fremont. También participó en la película Deadly Illusion, un thriller de 1987. Sin embargo, a pesar de estas oportunidades y del inevitable interés que generaba su conexión con Elizabeth Taylor, particularmente sus famosos ojos violetas que tanto fascinaban al público, Michael Jr. descubrió algo crucial. La actuación no era su verdadera vocación. Este breve periodo actoral fue más bien un proceso de autodescubrimiento. Estar frente a las cámaras le permitió experimentar de primera mano lo que su madre había vivido toda su vida: la presión constante, el escrutinio público, la dificultad de ser visto como uno mismo y no como el hijo de. Fue una experiencia valiosa que, paradójicamente, lo llevó a alejarse de los reflectores y buscar su propio camino artístico. En 1991, Michael Wilding Jr. tomó una decisión transformadora que definiría el resto de su vida. Abandonó la industria del entretenimiento y se mudó a Santa Fe, Nuevo México, un lugar reconocido como uno de los centros artísticos más importantes de Estados Unidos. Esta ciudad, con su luz única, sus paisajes desérticos y su vibrante comunidad de artistas, se convertiría en su hogar y su fuente de inspiración. Allí comenzó su verdadera carrera como escultor en piedra, especializándose en formas abstractas. A diferencia de la actuación, donde siempre sería comparado con sus padres,
la escultura le permitió desarrollar una voz artística completamente propia. Michael describe su proceso creativo como una conversación íntima con la piedra, un diálogo donde no impone su visión, sino que busca descubrir la forma que ya existe dentro del material, eliminando lo superfluo para revelar la esencia. Sus materiales de elección incluyen alabastro, mármol, bronce y piedra caliza. Cada pieza que crea es única, moldeada tanto por su visión artística como por las características inherentes de la piedra con la que trabaja. El desierto de Nuevo México, con sus formaciones rocosas dramáticas, sus colores cambiantes y su sensación de eternidad, se convirtió en su mayor musa. Con el tiempo, su dedicación y talento le han ganado un respeto genuino en el mundo artístico. No es conocido como el hijo de Elizabeth Taylor que hace esculturas, sino como Michael Wilding Jr., un escultor serio y respetado por derecho propio. Sus obras están representadas por galerías prestigiosas, incluyendo la Galería Wilding Cran de Los Ángeles, cofundada significativamente por su hija Naomi Wilding. Esta colaboración familiar en el mundo del arte representa un hermoso círculo, la tercera generación honrando y promoviendo el trabajo artístico de la segunda. La vida personal de Michael Jr. ha sido marcada por relaciones significativas. Su primer matrimonio fue con Beth Clutter en 1970, una unión que finalmente terminó en divorcio. De esta relación nació su hija Lila Wilding, quien creció conociendo tanto el arte de su padre como el legado de su abuela. Posteriormente, mantuvo una relación con Johanna, de la cual nació Naomi Wilding, quien se convertiría no solo en su hija, sino también en su colaboradora profesional y en una de las embajadoras más activas de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF. En 1982, Michael Jr. contrajo matrimonio con Brooke Palance, hija del actor Jack Palance. Esta unión ha demostrado ser duradera y sólida. Juntos tuvieron a Tarkin Wilding, completando así la familia de Michael Jr. con 3 hijos que, cada uno a su manera, mantienen vivo el legado de Elizabeth Taylor. Se dice que los 3 hijos de Michael Jr. mantuvieron una relación extraordinariamente cercana con su abuela Elizabeth. Para ellos, no era la legendaria estrella de Cleopatra o la mujer de los diamantes, era simplemente su abuela, cariñosa, presente y profundamente comprometida con su familia. Esta relación especial se evidenció en momentos significativos, como cuando Michael Jr. tuvo el honor de entregar a su madre en su 8ª y última boda con Larry Fortensky en 1991, celebrada en el rancho Neverland de Michael Jackson. Cuando Elizabeth Taylor falleció el 23 de marzo de 2011, a los 79 años, el mundo perdió una leyenda. Para Michael Jr. y su familia, la pérdida fue profundamente personal. En un gesto conmovedor, Michael publicó un emotivo poema tributo que capturaba la esencia multifacética de su madre. Mi madre fue una mujer extraordinaria que vivió la vida al máximo, con gran pasión, humor y amor. Su perdurable contribución a nuestro mundo no cesará nunca. Su espíritu siempre nos inspirará a alcanzar lo mejor de nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños más nobles. En su tributo, Michael elogió no solo el trabajo cinematográfico de su madre, que incluía actuaciones inmortales en películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Cat on a Hot Tin Roof y Cleopatra, sino también su éxito como empresaria, y especialmente su valiente e incansable lucha contra el VIH-Sida, una causa que abrazó en una época en que pocos en Hollywood se atrevían a hablar del tema. El compromiso de Elizabeth Taylor con el activismo contra el SIDA, particularmente a través de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF, que fundó en 1991, ha sido adoptado con entusiasmo por sus nietos. Los 3 hijos de Michael Jr., Lila, Naomi y Tarkin, continúan activamente este trabajo. Naomi Wilding se desempeña como embajadora oficial de ETAF, llevando el mensaje de concientización a nuevas generaciones. Tarkin Wilding ha hablado públicamente sobre la dedicación colectiva de los nietos para honrar la generosidad y el activismo de su abuela. Si bien Michael Jr. mantiene un perfil más privado, es evidente que apoya esta causa fundamental de maneras menos públicas,
mientras que sus hijos llevan la antorcha visiblemente, asegurando que el legado humanitario de Elizabeth Taylor continúe impactando vidas. Christopher Edward Wilding nació el 27 de febrero de 1955 en Los Ángeles, California, como el segundo hijo de Elizabeth Taylor y Michael Wilding Sr. Su llegada al mundo ocurrió apenas 2 años antes de que sus padres se divorciaran, lo que significa que Christopher tenía solo 2 años cuando su familia nuclear se fragmentó. Esta ruptura temprana marcaría profundamente su experiencia de la infancia. A diferencia de muchos niños de Hollywood que crecen inmersos en el glamour constante de la industria, Christopher y su hermano Michael Jr. pasaron gran parte de su juventud en Europa. Elizabeth Taylor, consciente del intenso escrutinio mediático que la rodeaba y profundamente preocupada por el bienestar emocional de sus hijos, tomó la decisión deliberada de criarlos lejos de lo que Christopher llamaría más tarde el circo de su fama. Sin embargo, escapar del circo resultó prácticamente imposible. Los paparazzi aparecían constantemente fuera de su casa, sin importar dónde estuvieran. Las cámaras los seguían en sus paseos, en la escuela, incluso en momentos que deberían haber sido privados. Christopher recordaría más tarde esta experiencia con una mezcla de resignación y dolor. A pesar de los esfuerzos de su madre por protegerlo, el simple hecho de ser hijo de Elizabeth Taylor significaba vivir bajo un microscopio público constante. Uno de los recuerdos más dolorosos de Christopher proviene de sus años en un internado británico. Lejos de su madre físicamente, la única manera de mantenerse al tanto de su vida era leyendo las mismas revistas de chismes y tabloides sensacionalistas que consumía el resto del mundo. Imaginen la ironía, un hijo leyendo sobre su propia madre en revistas, como cualquier fan extraño, para enterarse de lo que estaba sucediendo en su vida. Pero lo más doloroso no era eso. Christopher tuvo que soportar las burlas crueles de sus compañeros de clase sobre las muy publicitadas relaciones románticas de su madre. En los años 50 y 60, los romances de Elizabeth Taylor eran materia de primera plana. Su aventura con Eddie Fisher mientras estaba casado con Debbie Reynolds, su apasionada y tumultuosa relación con Richard Burton, que comenzó durante el rodaje de Cleopatra mientras ambos estaban casados con otras personas. Estos escándalos, que cautivaban al mundo adulto, se convertían en munición para el bullying que Christopher enfrentaba en la escuela. ¿Cómo defiende un niño a su madre cuando el mundo entero parece estar juzgándola? ¿Cómo procesa un adolescente las críticas públicas a alguien que ama? Estas experiencias formativas claramente influenciaron la decisión de Christopher de mantener un perfil extremadamente bajo en su vida adulta y de abordar la industria del entretenimiento de una manera completamente diferente a sus padres. A pesar de ser hijo de 2 actores reconocidos, o quizás precisamente por ello, Christopher Wilding eligió forjarse un lugar en la industria cinematográfica principalmente entre bastidores. Esta decisión habla de una persona que, habiendo experimentado de primera mano la vorágine de la fama, decidió conscientemente apartarse de los reflectores, pero no del cine mismo. Christopher trabajó extensivamente como editor de sonido y asistente de dirección, 2 roles cruciales en la producción cinematográfica que raramente reciben el reconocimiento público que merecen. Sus créditos incluyen trabajos significativos. Fue asistente de edición de sonido en películas como Tombstone, 1993, el icónico western protagonizado por Kurt Russell y Val Kilmer, y Overboard, 1987, la comedia romántica con Goldie Hawn y Kurt Russell. También aparecen créditos suyos en The Shadow, 1994, donde incluso tuvo una pequeña participación actoral, Judgment Night, 1993, y Loverboy, 1989. Este enfoque en el trabajo técnico y de postproducción sugiere una decisión consciente de abordar el cine a su manera, impulsado por el oficio y la artesanía más que por la fama o el reconocimiento público. Además de su trabajo en cine, Christopher ha sido identificado como fotógrafo, aunque mantiene este aspecto de su vida artística significativamente privado.
Actualmente se reporta que Christopher está retirado, habiendo dejado la industria del entretenimiento después de décadas de contribuciones silenciosas pero significativas. Christopher Wilding ha mantenido su vida personal en gran medida alejada de los ojos del público, un contraste marcado con la vida de su madre. Su primer matrimonio fue con Eileen Getty, miembro de la familia petrolera Getty y nieta del magnate J. Paul Getty, una de las familias más ricas del mundo. La boda se celebró el 26 de agosto de 1981 en una ceremonia que inevitablemente atrajo atención mediática dado el estatus de ambas familias. De esta unión nacieron dos hijos, Caleb Wilding y Andrew Wilding, este último nacido en 1984. Los nietos representaban para Elizabeth Taylor una fuente de inmensa alegría, permitiéndole disfrutar del rol de abuela de una manera que su agitada carrera a veces no le había permitido vivir como madre. Sin embargo, el matrimonio con Eileen terminó en divorcio al final de la década de 1980. Posteriormente, Christopher se casó con Margot Carlton, quien también trabajaba en la industria cinematográfica, específicamente en el departamento de sonido. Esta conexión profesional compartida sugiere una comprensión mutua del mundo del cine desde la perspectiva técnica más que de la fama. Juntos tuvieron un hijo, Lowell Wilding, nacido en 1992, completando la familia de Christopher con 3 hijos. En 2016 se reportó que Christopher vivía con Margot en Calabasas, California, un suburbio relativamente tranquilo de Los Ángeles, conocido por su privacidad y seguridad. Esta elección de residencia refleja su deseo continuo de vivir una vida más normal, alejada del bullicio de Hollywood. Durante muchos años, Christopher mantuvo un silencio casi absoluto sobre su madre en entrevistas públicas. Sin embargo, en años recientes ha comenzado a compartir reflexiones conmovedoras y sinceras sobre Elizabeth Taylor, ofreciendo una perspectiva única e íntima de la mujer detrás del ícono. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Christopher expresó: «Era tan hermosa. Algunos tendían a pasar por alto su gran talento actoral debido a esa belleza. Esta observación toca un punto crucial. Elizabeth Taylor fue con frecuencia subestimada como actriz, porque su belleza física era tan abrumadora que eclipsaba, a ojos de muchos, su extraordinario talento interpretativo». Christopher también comentó que creía que si su madre viviera hoy, estaría más que satisfecha con su labor filantrópica. Esta afirmación revela algo profundo, que hacia el final de su vida, Elizabeth Taylor encontró quizás un propósito más significativo en su activismo contra el SIDA que en todos sus logros cinematográficos. En la serie documental de la BBC, Elizabeth Taylor, Rebel Superstar, Christopher participó en lo que supuestamente fue su primera entrevista televisiva sobre su madre después de décadas de silencio. Sus revelaciones fueron honestas y emotivas. Recordó el revuelo mediático en torno al romance de Taylor con Richard Burton como un verdadero circo y habló abiertamente sobre las burlas desagradables que sufrió en el internado. Quizás el momento más conmovedor del documental fue cuando Christopher reveló que su madre, en sus últimos años, expresó arrepentimiento por no haber sido una buena madre. La respuesta de Christopher fue llena de empatía y amor. «Pero sentí que era una buena madre. No fue fácil para ella, pero hizo lo mejor que pudo en circunstancias extraordinarias». Su evaluación cruda de la fama también es reveladora. Dijo que la fama es un pacto con el diablo que realmente no vale la pena. Esta afirmación proviene de toda una vida de experiencia, de alguien que vio de primera mano el precio que su madre pagó por la celebridad y que tomó decisiones conscientes para evitar ese mismo destino. A pesar de su preferencia por la privacidad, Christopher Wilding desempeña un papel formal y significativo en la salvaguardia del legado de su madre. Es fideicomisario del Southern Trust de Elizabeth Taylor, una posición que implica administrar su considerable patrimonio, que incluye no solo activos financieros, sino también su colección de arte, joyas y memorabilia. En este rol, Christopher y otros fideicomisarios incluso emprendieron acciones legales contra la casa de subastas Christie's en relación con la renombrada colección de Taylor.
La subasta de la colección de Elizabeth Taylor en 2011, que incluyó algunas de las joyas más famosas del mundo, generó más de $156 millones. Los ingresos fueron destinados a la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, continuando la misión de vida de la actriz. El papel de Christopher como fideicomisario está directamente vinculado a asegurar que la vital labor filantrópica de su madre continúe impactando vidas décadas después de su muerte. Elizabeth Frances Todd nació el 6 de agosto de 1957 en la ciudad de Nueva York, en medio de lo que muchos consideran el periodo más feliz de la vida de Elizabeth Taylor. Su nacimiento fue un acontecimiento celebrado mundialmente. Tan grande era la fascinación pública con Taylor que incluso el peso al nacer de la bebé Lisa acaparó titulares en periódicos de todo el mundo. La revista Life, una de las publicaciones más prestigiosas de la época, presentó a la pequeña Lisa junto a su icónica madre en su portada. La imagen era emblemática. Elizabeth Taylor, en el apogeo de su belleza y fama, sosteniendo tiernamente a su bebé recién nacida. Para el público estadounidense, era la realización del sueño americano. La estrella de cine más bella del mundo ahora también era madre de una hermosa niña. Lisa era la única hija biológica de Elizabeth Taylor y Mike Todd, el legendario productor de cine y showman, quien, a pesar de tener 20 años más que Taylor, se convirtió en el gran amor de su vida. Todd era diferente a los otros hombres en la vida de Taylor, confiado, carismático, exitoso por derecho propio y completamente capaz de manejar la personalidad fuerte de Elizabeth. Su matrimonio, aunque breve, fue apasionado e intenso. Pero la felicidad duró poco. Cuando Lisa tenía apenas 7 meses de edad, el 22 de marzo de 1958, Mike Todd falleció trágicamente en un accidente aéreo. Su avión privado, The Lucky Liz, nombrado así en honor a Elizabeth, se estrelló cerca de Grants, Nuevo México, durante un viaje de Los Ángeles a Nueva York. Todd murió instantáneamente junto con otros 3 pasajeros. Elizabeth había planeado acompañarlo en ese viaje, pero canceló al último minuto debido a un resfriado. Este giro del destino la salvó, pero la marcó con una culpa del sobreviviente que la atormentaría por años. La devastación de Elizabeth fue absoluta y pública. Se dice que nunca se recuperó completamente de esta pérdida. Mike Todd fue el único de sus 7 maridos que murió mientras aún estaban casados, congelando su relación en un momento de amor intenso sin darle la oportunidad del deterioro o la desilusión que marcó otros de sus matrimonios. Para la pequeña Lisa, crecer sin haber conocido realmente a su padre biológico, pero oyendo constantemente sobre su grandeza y sobre el amor que sus padres compartieron, debe haber sido una experiencia compleja y agridulce. Lisa creció rodeada de la ausencia de Mike Todd, una presencia fantasmal que definía parte de su identidad, pero que nunca pudo conocer personalmente. Tras la muerte de Mike Todd, el primer padrastro de Lisa fue Eddie Fisher, el cantante pop extremadamente popular que había sido el mejor amigo de Mike Todd. El romance de Fisher y Taylor, que comenzó apenas meses después de la muerte de Todd, causó uno de los mayores escándalos de Hollywood, especialmente porque Fisher estaba casado con Debbie Reynolds, la novia de América y amiga cercana de Elizabeth. El público tomó partido, mayoritariamente a favor de Reynolds, y Taylor fue vilificada en la prensa como la otra mujer que destruyó un matrimonio perfecto. Pero fue con Richard Burton, el siguiente esposo de Elizabeth, con quien Lisa desarrolló el vínculo padrastro-hijastra más profundo y significativo. Burton, el carismático actor galés, conocido tanto por su talento shakespeariano como por su voz profunda y meliflua, no solo se casó con Elizabeth, sino que también adoptó legalmente a Lisa. El vínculo entre Lisa y Burton era extraordinario. Lisa lo llamaba papá, reservando la palabra padre exclusivamente para Mike Todd, el hombre que nunca conoció, pero cuya memoria honraba. Años después, Lisa describiría a Burton como el mejor padrastro del mundo. Esta afirmación es particularmente significativa considerando que Burton y Elizabeth se casaron y divorciaron 2 veces, 1964 a 1974 y 1975 a 1976, haciendo su relación dramática y tumultuosa. Sin embargo,
Independientemente de los altibajos de su matrimonio con Elizabeth, Burton mantuvo una relación cariñosa y constante con Lisa. Elizabeth Taylor, consciente de la importancia de la educación y las artes, se aseguró de que Lisa recibiera una formación rigurosa. Lisa cursó estudios en algunas de las instituciones más prestigiosas. Asistió a un internado en Suiza, donde aprendió disciplina y ganó una perspectiva internacional. Luego estudió en el Hornsey College of Art de Londres, una institución conocida por su enfoque progresivo en las artes visuales, y posteriormente continuó su formación en el Otis Art Institute de Los Ángeles, una de las escuelas de arte más respetadas de Estados Unidos. Armada con esta educación formal y un talento innato, Lisa forjó una exitosa carrera como escultora profesional. Conocida en el mundo artístico como Lisa Todd Burton, a veces simplemente Lisa Todd, se especializó en esculturas ecuestres y de animales, trabajando principalmente en bronce. Sus obras son célebres por su precisión anatómica y su capacidad para capturar no solo la forma física de sus modelos, sino también su espíritu y personalidad. No son simplemente representaciones realistas, son portratos que revelan la verdadera naturaleza de sus modelos. Esta habilidad para capturar la esencia, no solo la apariencia, es lo que distingue el trabajo de Lisa como arte genuino más que como simple artesanía. Entre sus encargos más destacados se incluyen esculturas en bronce de caballos de carreras legendarios como Secretariat, el legendario purasangre que ganó la Triple Corona en 1973 y es considerado por muchos como el mejor caballo de carreras de todos los tiempos. También creó un monumento conmemorativo para Nashua, otro caballo de carreras famoso de la década de 1950, y un becerro de tamaño natural para Suiza, un país que tiene un significado especial para la familia por los años que pasaron ahí durante la infancia de Lisa. Sus obras gozan de reconocimiento internacional y se exhiben en galerías prestigiosas y aubastas de arte. Los precios de sus esculturas oscilan típicamente entre $3,000 y $22,500, dependiendo del tamaño, la complejidad y el tema de la pieza. Este rango de precios refleja su estatus como artista establecida y respetada en su campo. Si hay algo que define a Lisa Todd, es su férrea determinación de mantener su privacidad. En un contraste marcado con la vida de su madre, que transcurrió bajo los reflectores constantes, Lisa ha priorizado firmemente vivir lejos del escrutinio público. En 1984, Lisa se casó con Hap Tive, un escultor compañero que compartía su amor por el arte y su preferencia por la vida privada. Juntos tuvieron 2 hijos, Quinn Tive, nacido en 1986, y Rhys Tive, nacido en 1991. El matrimonio duró casi 2 décadas antes de que se divorciaran en 2003. Actualmente, Lisa reside en el norte del estado de Nueva York, en una zona rural que le permite vivir la vida tranquila que siempre ha deseado. Vive rodeada de animales, una elección que tiene sentido para alguien cuya vida profesional se centra en capturar su esencia en bronce. Se dice que rara vez menciona su famoso linaje y que desde muy joven tomó la decisión consciente de no formar parte del mundo de su madre. Esta decisión es notable y requiere una fortaleza considerable. Muchas personas en su posición habrían aprovechado la conexión con Elizabeth Taylor para impulsar sus propias carreras o ganar acceso a círculos exclusivos. Lisa eligió el camino opuesto: construir una vida y una carrera completamente basadas en su propio mérito, donde su apellido fuera irrelevante para su éxito como artista. A pesar de su vida privada y su participación pública mínima, la rama familiar de Lisa está profundamente involucrada en preservar y continuar el legado filantrópico de Elizabeth Taylor, particularmente a través de su hijo Quinn Tive. Quinn es fideicomisario de House of Taylor, la compañía que maneja las propiedades comerciales de Elizabeth Taylor, incluyendo su línea de fragancias que sigue siendo exitosa décadas después de su lanzamiento. Más significativamente, Quinn es una figura clave en la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF, donde está comprometido con continuar el activismo de su abuela.
Quinn habla con elocuencia sobre la influencia de Elizabeth Taylor en su vida, enfatizando repetidamente que, para mí, ella era simplemente mi abuela. Esta declaración es poderosa porque humaniza a la leyenda, recordándonos que detrás de la estrella de cine más glamurosa del mundo, había una abuela que horneaba galletas, contaba historias y amaba incondicionalmente a sus nietos. El otro hijo de Lisa, Rhys Tivey, también ha sido reconocido por ETAF por sus contribuciones. Rhys es músico y compositor, siguiendo el camino artístico de su familia, pero en un medio diferente. Aunque mantiene un perfil más bajo que Quinn, su apoyo a la causa de su abuela es igualmente significativo. El enfoque de Lisa parece ser el de la administración privada, trabajando silenciosamente detrás de escenas mientras empodera a la próxima generación para que tome la posta filantrópica pública. Es una estrategia que respeta su deseo de privacidad mientras asegura que el trabajo de su madre continúe. En cierto sentido, Lisa ha encontrado el equilibrio perfecto: mantener su vida privada mientras su linaje continúa haciendo una diferencia pública significativa. Maria Burton Carson nació el 1 de agosto de 1961 en Múnich, Alemania. A diferencia de los otros hijos de Elizabeth Taylor, Maria no nació en la familia, fue adoptada. La identidad de sus padres biológicos permanece desconocida hasta el día de hoy, un misterio que Maria ha elegido mantener privado. Según los reportes, Elizabeth Taylor inició la etapa de adopción de Maria cuando la niña tenía aproximadamente 3 años. Este periodo coincide con el tiempo en que Elizabeth aún estaba casada con Eddie Fisher, aunque la adopción se completó formalmente después de que Taylor se casara con Richard Burton. Burton también adoptó legalmente a Maria, convirtiéndose en su padre en todo sentido legal y emocional. La historia de la adopción de Maria revela mucho sobre el carácter de Elizabeth Taylor. En una época en que las adopciones internacionales no eran comunes y cuando muchas celebridades no habrían considerado adoptar a un niño con problemas de salud, Elizabeth vio en Maria no una causa de caridad, sino una hija que necesitaba amor. La primera infancia de Maria estuvo marcada por importantes problemas de salud. Nació con una afección congénita de cadera, un problema serio que requería intervención médica extensiva. A lo largo de su infancia y adolescencia, Maria se sometió a casi 2 docenas de cirugías correctivas, un proceso doloroso y prolongado que habría sido abrumador para cualquier niño. Cuando Elizabeth Taylor se enteró de la condición de Maria, su respuesta fue inmediata y reveladora de su carácter. Dijo la famosa frase: "La deseo aún más porque está enferma. Quizás pueda hacer algo para ayudarla". Esta declaración, que fue ampliamente citada en la prensa de la época, muestra una compasión profunda y genuina. No fue una decisión tomada a la ligera o como un acto de relaciones públicas. Fue el acto de una mujer que vio a un niño sufriendo y supo que tenía los recursos y el amor para ayudar. Tanto Elizabeth como Richard Burton se dedicaron completamente a la atención médica de Maria. Burton, en particular, era conocido por ser extremadamente protector y cariñoso con todos los hijos de Elizabeth, pero desarrolló un vínculo especialmente fuerte con Maria. La veía no como su hijastra adoptiva, sino simplemente como su hija, y la trataba así, sin distinción alguna respecto a sus otros hijos. Las múltiples cirugías significaron numerosas hospitalizaciones y largos periodos de recuperación. Imaginen a una niña pequeña enfrentando procedimiento tras procedimiento, cada uno doloroso y aterrador. Pero también imaginen tener a Elizabeth Taylor y Richard Burton como padres durante esas experiencias, 2 de las personas más famosas del mundo dedicando su tiempo, atención y recursos ilimitados a asegurar que recibieras el mejor cuidado médico posible. Criar a Maria bajo el cuidado de Elizabeth Taylor y Richard Burton implicó una vida que era en todo el sentido de la palabra extraordinaria. La familia viajaba constantemente por todo el mundo, siguiendo las locaciones de filmación de Elizabeth y Richard.
María pasó tiempo en sets de películas legendarias, conoció a algunas de las personas más famosas e influyentes del siglo XX y vivió en algunos de los lugares más exóticos y lujosos del planeta. Pero esta vida de glamour significaba una atención mediática constante e intrusiva. Los paparazzi seguían a la familia Burton Taylor incesantemente. Cada salida familiar era fotografiada, cada movimiento documentado. Para María, esto debe haber sido particularmente desafiante. No solo estaba lidiando con problemas de salud significativos, sino que lo hacía bajo el microscopio público. Sin embargo, según todos los reportes, María fue criada con amor incondicional. Elizabeth y Richard se esforzaron por darle una sensación de normalidad en medio del caos, protegiéndola cuando podían y asegurándose de que sabía que era amada no por su conexión con la fama, sino por ser ella misma. Como adulta, María desarrolló su lado creativo a través del diseño de moda, un campo que le permitía expresar su sensibilidad artística de una manera menos pública que la actuación o escultura. El diseño de moda también tiene sentido considerando que creció observando a su madre, una de las mujeres mejor vestidas del mundo, quien entendía el poder de la moda y tenía un guardarropa legendario. Quizás más significativo aún, María y su primer esposo, Steve Carson, fueron copropietarios de Carson Organization Ltd., una agencia de talentos boutique. Esta empresa representaba un compromiso sutil con la industria del entretenimiento, pero desde una posición de agencia y poder, no como talento frente a las cámaras. Como agente de talentos, María podía usar el conocimiento de la industria que había adquirido al crecer en Hollywood mientras mantenía un perfil relativamente bajo. Los reportes también describen a María como una filántropa, un espíritu que recuerda directamente el bien documentado activismo de su madre. Aunque los detalles específicos de su trabajo filantrópico personal son menos conocidos públicamente, lo cual es consistente con su preferencia por la privacidad, su compromiso con causas benéficas es evidente a través de la participación de su familia. María se ha casado 2 veces en su vida. Su primer matrimonio fue con Daniel Steve Carson en 1981, una unión que duró 19 años antes de terminar en divorcio en 2000. De este matrimonio nació su hija Elizabeth Eliza Carson en 1982. El nombre de su hija es un homenaje obvio a su madre adoptiva, Elizabeth Taylor, y demuestra el profundo amor y respeto que María sentía por la mujer que la adoptó y la crió como su propia hija. En 2002, poco después de finalizar su primer matrimonio, María se casó con Tom McKeon. Juntos tuvieron un hijo, Richard McKeon, nacido supuestamente en 2001, aunque algunas fuentes sugieren que pudo haber nacido antes del matrimonio oficial. El nombre Richard es claramente un homenaje a Richard Burton, el hombre que María consideraba su verdadero padre. Este matrimonio también terminó posteriormente en divorcio. Un rasgo distintivo de la maternidad de María ha sido su decidido y deliberado esfuerzo por criar a sus hijos lejos de las miradas indiscretas de los medios. Esta decisión es una respuesta directa a su propia crianza. Habiendo experimentado de primera mano lo que significa crecer bajo escrutinio público constante, María estaba determinada a que sus propios hijos tuvieran una infancia más normal y privada. Esta protección ha sido en gran medida exitosa. Mientras que los nietos de Elizabeth Taylor, a través de otros hijos, han aparecido ocasionalmente en eventos públicos o en medios, los hijos de María han mantenido perfiles notablemente más bajos. María entendió algo fundamental, que la fama puede ser una carga tanto como un privilegio, y eligió proteger a sus hijos de esa carga. Si bien María ha mantenido un perfil bastante reservado, ha hecho apariciones públicas ocasionales para eventos familiares importantes. Asistió a la celebración del 75º cumpleaños de Elizabeth Taylor, un evento masivo que reunió a celebridades de todo el mundo para honrar a la leyenda viviente. También estuvo presente en la recepción de la estrella póstuma de Richard Burton en el Paseo de la Fama de Hollywood, un momento emotivo que reconocía el inmenso talento del hombre que María consideraba su padre. Más significativamente, su hija Eliza Carson es embajadora de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, ETAF, continuando activamente el legado de su abuela.
Eliza representa la tercera generación de la familia Taylor comprometida con la lucha contra el VIH-Sida, asegurando que el trabajo pionero que Elizabeth comenzó en la década de 1980 continúe impactando vidas en el siglo XXI. Esta participación de Eliza sugiere que aunque María eligió proteger a sus hijos de la atención mediática excesiva, también les inculcó un sentido de responsabilidad hacia el legado familiar y la importancia del servicio público. Es un equilibrio delicado, honrar la memoria de Elizabeth Taylor mientras se mantiene la privacidad personal. La vida de Maria Burton Carson es un testimonio poderoso del poder del amor adoptivo y de la capacidad de forjar una identidad independiente incluso bajo circunstancias extraordinarias. Fue adoptada por una de las mujeres más famosas del mundo en un momento en que las adopciones internacionales eran inusuales. Enfrentó desafíos de salud significativos durante su infancia que requerían múltiples cirugías. Creció bajo el constante escrutinio de los medios. Sin embargo, logró construir una vida que, si bien está conectada con su famoso linaje, es distintivamente suya. María representa algo importante en la narrativa de los hijos de Elizabeth Taylor, la prueba de que el amor trasciende la biología. Elizabeth pudo haber dado a luz a 3 de sus 4 hijos, pero amó a María con la misma intensidad y dedicación. Para María, Elizabeth no era su madre adoptiva, era simplemente su madre. Y para Elizabeth, María no era su hija adoptada, era su hija, punto. Este vínculo desafió las nociones convencionales de familia y demostró que el vínculo entre madre e hija puede ser tan fuerte cuando se elige conscientemente que cuando viene dado. Las vidas de Michael Wilding Jr., Christopher Wilding, Lisa Todd y Maria Burton Carson revelan una verdad fundamental. Ser hijo de una leyenda es simultáneamente un privilegio extraordinario y una carga compleja. Cada uno de ellos nació en circunstancias que millones de personas alrededor del mundo considerarían un sueño: riqueza ilimitada, acceso a personas y lugares inaccesibles para la mayoría, y el estatus que viene con llevar uno de los apellidos más famosos de Hollywood. Sin embargo, este privilegio vino con un precio: crecer bajo el escrutinio público constante, lidiar con el bullying y las burlas sobre la vida romántica de su madre, nunca poder ser completamente anónimos o normales, siempre ser definidos primero por su relación con Elizabeth Taylor y solo secundariamente por sus propios logros. Estos fueron los desafíos que enfrentaron desde el nacimiento. Lo notable es que cada uno encontró su propio camino para navegar esta compleja herencia. Michael Jr. se convirtió en un respetado escultor en piedra, encontrando paz y propósito en los desiertos de Nuevo México, lejos del bullicio de Hollywood. Christopher trabajó entre bastidores en la industria cinematográfica, contribuyendo al arte del cine sin buscar los reflectores, y ahora sirve como guardián del legado de su madre como fideicomisario. Lisa se convirtió en una consumada escultora de caballos y animales, viviendo deliberadamente una vida privada en el norte del estado de Nueva York, lejos de la fama. María forjó una identidad en el diseño de moda y la gestión de talentos, criando a sus propios hijos con la privacidad que a veces le faltó en su propia infancia. Pero quizás el legado más importante que dejó Elizabeth Taylor a sus hijos no fue la fama o la fortuna, sino algo más profundo: un compromiso con el activismo y la filantropía. A través de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, Elizabeth canalizó su celebridad hacia un propósito mayor, ayudando a cambiar la conversación sobre VIH-Sida en un momento en que la enfermedad era altamente estigmatizada. Este trabajo no terminó con su muerte en 2011. Sus nietos, la tercera generación, han tomado la antorcha con seriedad y dedicación. Naomi Wilding, Tarkin Wilding, Queen Tybee, Reese Tybee, Eliza Carson y otros continúan el trabajo de su abuela, asegurando que su legado humanitario trascienda su legado cinematográfico. Esto es significativo porque muestra que, aunque los hijos de Elizabeth Taylor eligieron mayormente alejarse de los reflectores, inculcaron en sus propios hijos un sentido de responsabilidad hacia las causas que su abuela consideraba sagradas. La historia de los hijos de Elizabeth Taylor también nos enseña sobre la complejidad de la familia. Tuvieron múltiples padrastros: Eddie Fisher, Richard Burton 2 veces, John Warner, Larry Fortensky. Algunos de estos hombres fueron presencias importantes en sus vidas, otros fueron más pasajeros.
Sin embargo, lograron mantener un sentido de estabilidad familiar y, según todos los reportes, desarrollaron relaciones cercanas entre ellos como hermanos. También es notable que, a pesar de las múltiples relaciones de su madre y la naturaleza a veces caótica de su vida familiar, ninguno de los 4 hijos ha hablado públicamente con amargura o resentimiento significativo sobre su crianza. Sí, Christopher ha sido honesto con los desafíos de la fama y ha llamado a la celebridad un pacto con el diablo, pero incluso él ha defendido a su madre y ha hablado con amor sobre ella. Esto sugiere que, en medio del caos y los flashes de las cámaras, Elizabeth Taylor logró algo fundamental como madre: hizo sentir amados a sus hijos. Hay una poignante ironía en el hecho de que Elizabeth Taylor, quien expresó arrepentimiento en sus últimos años por no haber sido una buena madre, parece haber tenido un impacto profundamente positivo en sus hijos. Criaron a sus propios hijos con valores sólidos, encontraron vocaciones significativas, mantuvieron relaciones familiares cercanas y continúan honrando su memoria de maneras auténticas y sustanciales. En un mundo obsesionado con la fama y la celebridad, donde las redes sociales han amplificado 1000 veces el tipo de escrutinio que los hijos de Taylor enfrentaron, sus historias ofrecen lecciones valiosas. Muestran que es posible mantener la autenticidad y la privacidad incluso cuando naces en el centro del ojo público. Demuestran que el verdadero legado no se mide en premios o titulares, sino en vidas vividas con propósito y en el impacto positivo que dejamos en los demás. Y nos recuerda que detrás de cada ícono hay personas reales, hijos que extrañan a su madre, nietos que honran a su abuela y una familia que, a pesar de todas las circunstancias extraordinarias, simplemente trataba de amar y apoyarse mutuamente. Entonces, ¿cómo fue crecer como hijo de Elizabeth Taylor? Fue complicado, privilegiado, desafiante, extraordinario. Fue vivir una vida donde lo privado era constantemente público, donde la normalidad era un lujo raro, donde la identidad propia era algo que había que forjar activamente en lugar de asumir pasivamente. Pero también fue ser amado por una mujer de pasión inmesurable, ser parte de una historia que capturó la imaginación del mundo y heredar no solo fama, sino también un llamado al servicio. Los 4 hijos de Elizabeth Taylor tomaron esta herencia compleja y la transformaron en algo completamente suyo, y en ese proceso escribieron sus propios capítulos en una saga familiar trulamente extraordinaria.